Hola, muy buenos días. En este video vamos a explicar cómo hacer una estimación, un cálculo del mercado meta, análisis de los costos, específicamente los costos variables y el precio de venta. Entonces vamos a arrancar con el tema del análisis del mercado meta. Nosotros hemos definido aquí ya algunos grupos poblacionales o segmentos de mercado al que vamos a dirigir nuestra propuesta de valor, nuestro producto o nuestro servicio. Lo que sigue entonces ahora es un ejercicio de segmentación. ¿Cómo arranco en una segmentación? Pues identificando un grupo poblacional grande. En este caso vamos a poner el ejemplo de que es un producto dirigido a mujeres que viven en Bogotá. De acuerdo con estadísticas del DANE y de pronto otros estudios macroeconómicos, este es un dato inventado, pero vamos a suponer que dice que más o menos la mitad de la población son mujeres. Entonces, por eso, pues aquí asumimos que es un 50%. Vamos a decir entonces que de esos 12 millones de habitantes que hay en Bogotá, aproximadamente la mitad son mujeres, es decir, vamos a estimar 6 millones de habitantes como el punto de arranque. Posteriormente empezamos a aplicar una serie de criterios de filtro para empezar a depurar ese segmento, ese grupo grande, e identificar grupos más pequeños. A eso se refiere la segmentación. Empezar a filtrar, a dividir, a reducir el tamaño de ese grupo dependiendo de características específicas de la población. Entonces vamos a suponer que dentro de nuestro perfil de cliente, ese ejercicio que se hace con mapa de la empatía, con análisis de los perfiles, decidimos que vamos a orientar ese producto a mujeres que se encuentran entre los 18 y los 45 años de edad y que en algún estudio macroeconómico encontramos que el 65% de esta población está en ese rango de edad. Entonces lo que hacemos es aplicar ese porcentaje del 65% al dato que previamente habíamos conseguido, que era de 6 millones de habitantes. De esa manera entonces reducimos a 3.900.000 habitantes ese segmento. Y así sucesivamente vamos aplicando otros filtros. El siguiente que asumimos o supusimos acá es que iba a ir dirigido a mujeres de esa edad que vivieran en los estratos del 4 al 7. Y supongamos que encontramos este dato del 40%. Vuelvo y aplico el porcentaje al dato anterior que averigüé y continúo filtrando. Entonces, en esta oportunidad encontramos que hay 1.560.000 personas que viven en Bogotá entre los 18 y los 45 y que viven en estratos del 4 al 7. Y finalmente supongamos que vamos a aplicar un último filtro, que sean mujeres que tengan ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes. Y asumamos que este dato lo encontramos en alguna otra fuente como el DANE, Banco de la República y otros estudios. Entonces, volvemos a aplicar el filtro, le aplicamos el 50% y estimamos el valor total. Fíjense que aquí yo estoy utilizando factores. Es una manera abreviada de hacer un cálculo porcentual. El 65% es lo mismo que decir 65 dividido 100. Si uno hace eso en una calculadora, le va a dar este factor, 0,65. El 40% es lo mismo que decir 40 dividido 100, que me da 0,4. Y lo mismo el 50%. Si yo divido 50 entre 100, me va a dar 0,5. Entonces así, cuando llegamos a este dato final de 780.000 personas, lo que estamos es partiendo de un mercado potencial, es decir, un grupo grande de personas, y encontrando al final algo que nosotros llamamos el mercado meta. Con este dato, 780.000 personas, ahora lo que tenemos que averiguar es cómo saber, más bien la pregunta que tenemos que hacernos es cómo saber de esas personas quiénes podrían estar interesadas en adquirir mi producto, dado que en el mercado existen muchos productos parecidos al que yo voy a ofrecer. Supongamos que estoy ofreciendo labiales. Entonces lo que hace uno es a través de investigaciones de mercado averiguar la frecuencia de consumo, es decir, cuántas veces al año la persona compra ese producto y el nivel de aceptación. El nivel de aceptación es de una encuesta que yo aplico a 100 personas, ¿cuántas personas me manifestaron a mí el interés de comprar ese producto? Esa puede ser una pregunta cerrada, sí o no. ¿Le interesaría comprar mi producto? Sí o no. Entonces, si de 100 personas, 35 me dijeron que sí, pues eso representa un 35%.
20%. Lo mismo con la frecuencia de consumo, este puede ser un promedio. La gente puede decir, mire, yo consumo entre 2 veces al año, 3 veces al año me compro un labial, otras personas comprarán entre el 12. Lo que uno puede hacer es sacar un promedio. Entonces ya tenemos 3 datos fundamentales. El primero, mercado meta, 780.000 personas, que lo acabamos de averiguar con un ejercicio de filtro, de segmentación. El segundo, que saldría por investigación de mercados, que es número de veces que la persona compra ese producto al año, y el nivel de aceptación, qué porcentaje de esas personas sí realmente estarían interesadas en comprar mi producto. Cuando yo cojo estos 3 puntos y los multiplico, estimo unas unidades a vender en el primer año. Ese va a ser como mi cuota de mercado, mis ventas, la meta de mis ventas en el primer año. Entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar 780.000 por 2 por el punto 35 y nos da 546.000 unidades al año. Es decir, yo estoy apuntándole a tratar de vender 546.000 labiales, supongamos que estamos hablando de labiales, en el primer año. Pero estos 546.000 labiales representan para mí una inversión muy grande en términos de insumos, materias primas, más una administración, etc. Entonces lo que hacemos es devolvernos para tratar de averiguar cuánto me costaría fabricar o producir un labial, ¿sí? Un producto, servicio que sea, para después averiguar si un producto me vale tanto, cuánto me costaría fabricar 546.000 unidades, 546.000 labiales. Entonces ahí es cuando saltamos de este módulo del mercadeo a el análisis de costos. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con el Lean Canvas de manera muy cualitativa, muy conceptual, ideas aquí, ideas allá, pero a partir de ese momento nosotros empezamos a desarrollar conceptos numéricos o cuantitativos. Entonces saltamos a esto, que es la estructura de costos, y vamos a poner un ejemplo. Cambiemos de ejemplo, supongamos que yo voy a vender empanadas. Entonces yo tengo que averiguar qué me cuesta a mí como empresa el fabricar esas empanadas. La lógica de un negocio es, digamos que relativamente simple. Por un lado es averiguar cuánto me cuesta fabricar un producto y por otro lado averiguar en cuánto lo vendo. Esta diferencia es lo que se entiende como el margen de ganancia, la ganancia. ¿Sí? Yo le voy a ganar el 30%, yo le voy a ganar el 50%, eso es un margen de ganancia. Ahora lo vamos a ver. Ahora bien, dentro del cuánto me cuesta, nosotros tenemos varios tipos de costos. Costos fijos, variables, semivariables, indirectos. Hay una cantidad de términos que se utilizan de manera contable para diferenciarlos. Pero tenemos que, digamos que, empezar por algún lado. Entonces, los costos y los gastos los entendemos como todos esos desembolsos necesarios para producir y vender estos productos de la empresa. ¿Sí? Dentro de los costos vamos a encontrar principalmente materias primas, insumos, de pronto servicios públicos, pero del área de la operación. Supongamos que yo tengo una planta en Tocancipá y las oficinas están en Bogotá. Entonces yo aquí hablaría solo de los servicios públicos que están relacionados con la operación en la planta. Mano de obra al destajo, si yo tengo personal que está trabajando en la empresa para fabricar, pero que yo le pago por horas. Mercancías, sueldos y salarios de planta, depreciaciones, maquinarias, equipos, arriendo de planta, etcétera, etcétera. Por otro lado, los gastos, que son desembolsos causados más por la administración de la empresa y no tanto por la producción, entonces podemos, digamos que, identificarlos más fácilmente porque es todo lo que yo me gasto en la oficina, la papelería, las tintas de impresión, el arriendo de la oficina, transportes, subsidios, de pronto gastos de publicidad, depreciación, pero de los muebles, los enseres. El tema de depreciación lo explicaré un poco después. Entonces, cuando empezamos a diferenciar esto, también nos damos cuenta de que hay unos costos variables y unos costos fijos. Los costos variables son los que empiezan a cambiar dependiendo del número de unidades que yo fabrique. Entonces, si yo fabrico una empanada, probablemente me gastaré 30 gramos de carne. Pero si yo fabrico 100 empanadas, pues ya no me gasto 30 gramos, me gasto 300. ¿Sí? Es como multiplicar el número de unidades por la cantidad que se consume cada unidad.
Entonces aquí empezamos a diferenciar entre lo que son costos variables y lo que son costos fijos. Un costo fijo sería, por ejemplo, el arriendo de esa área de planta, de operación. El arriendo yo voy a tener que pagarlo todos los meses independientemente de cuántas unidades venda. Por eso se habla de un costo fijo. Mientras que un costo variable es el que queda imbuido de alguna manera, queda incrustado dentro del producto que yo estoy fabricando. Y dentro del área administrativa, dentro de los gastos, pues la mayoría también son gastos fijos. El sueldo del gerente, el arriendo de la oficina, los servicios públicos, etc. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos, simplemente para que lo pensemos por un momento. ¿Qué podría ser un pago por docena de camisas cosidas? Eso sería un costo variable, un costo fijo, un gasto administrativo. ¿Qué sería un sueldo del administrador de sucursal? Una lámina de hierro en una cerrajería, un alquiler de un local, el cuero en una empresa de calzado, servicios públicos de la industria, sueldo de personal, limpieza, sueldo del gerente, el harina en una panadería, el surtido de las góndolas, la papelería de la oficina, madera para las carpinterías. Cada uno de estos conceptos, si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, algunos de ellos se gastan más cuando yo estoy fabricando un producto, otros se gastan más cuando yo estoy administrando el negocio, otros son fijos, otros son variables. Si yo utilizo más madera en una carpintería para fabricar muebles, entonces me empiezo a dar cuenta de que este puede ser un costo variable. Y así sucesivamente, lubricantes para máquinas, repuestos de taller, jabones y detergentes. Eh, Aquí está la respuesta. Este, por ejemplo, sería un costo variable. Este, por ejemplo, sería un costo fijo. Este sería un gasto administrativo. Gasto administrativo, costo variable. Les sugiero que detengan un momento el video aquí para analizar esta sección y empecemos a familiarizarnos con la diferencia entre lo que es un costo fijo, un costo variable y un gasto administrativo. Una vez tengamos eso más o menos claro, aquí hay algunos ejemplos que pueden revisar con calma, pueden pausar el video y darse cuenta de diferentes costos que se asignan. Estos sí son ya más costos variables que se asignan a diferentes sectores económicos, como las confecciones, la panadería, la ebanistería, la cerrajería, el calzado. Algunos serán más materias primas porque yo las transformo, las modifico, las corto, etcétera, y otras pueden ser más como insumos, tales como la mano de obra y los tipos de mano de obra que yo podría utilizar en cada actividad económica. Volvamos entonces al ejemplo de la empanada. Como nosotros queremos calcular es cuánto me cuesta fabricar esas 500 y pico de mil empanadas al año, tengo que devolverme a un costo unitario. Entonces, para ello, arrancamos por acá. Lo primero es identificar qué me gasto yo, qué materias primas, qué insumos me gasto en la empanada. Aceite, carne, cebolla, pimentón, arroz, papa, sal, etc. Aquí también podemos poner la mano de obra de la persona, si se le está pagando al destajo, el empaque, el envase, las servilletas, lo que ustedes consideren que se vaya a gastar con la venta de cada empanada, el ají, etc. Después de identificar las materias primas, lo que hacemos es definir una unidad de medida. Entendámoslo como la presentación en la que yo consigo estas materias primas. El aceite yo lo consigo por litro, la carne por libra, la cebolla por libra, de pronto el pimentón por unidad, el arroz por libra, papa por libra, la sal por libra. ¿Sí? Una vez identificamos estas unidades de medida, estimamos el valor unitario, que es lo que me cuesta cada uno de estos productos. Entonces, si yo voy a comprar un litro de aceite, seguramente me cueste 12.000 pesos, una libra de carne 15.000, una libra de cebolla 4.000, pimentón, una unidad de pimentón 800. El tema de los precios aquí por ahora no es tan importante, que no estemos tan cercanos a los precios reales, sino más bien el análisis numérico. Asumimos unos precios acá, la idea es que sean los más cercanos posibles a lo que está sucediendo hoy en día en el país, y después de estimar todos estos precios por cada una de estas unidades, importante que tengan en cuenta la unidad de medida. Si yo aquí en aceite digo un galón, pues tendré que poner el precio del galón acá. ¿Sí? Después de estimar ese valor unitario, empiezo a analizar y digo, bueno, ¿y yo cómo sé cuánto me gasto de aceite para fabricar una empanada?
pues quizás sea muy difícil. Pero de pronto me queda más fácil que cuando yo voy a fritar empanadas, cuando yo voy a hacer empanadas, quizás cuando yo voy a fritar 120 empanadas, entonces me gasto determinado volumen de aceite, que me queda más fácil. Entonces por eso hablamos de una unidad de producción, que a veces queda más fácil estimar por un volumen más alto los costos y luego lo que hace uno es dividirlo por el número de unidades que estimó en un principio. Piénsenlo de esta manera, si yo le pregunto a un panadero cuánto le cuesta hacer un pan, él seguramente no me va a saber responder. Pero si yo le pregunto cuánto se gasta usted en un moje es una unidad de medida, es un lote de producción de pan, él seguramente me va a decir, ah, no, yo me gasto una arroba de harina, me gasto 20 huevos, me gasto media libra de sal, me gasto tanto en aceite, tanto en aquello. Y después uno le dice, ¿y cuántos panes le salen? Ah, seguramente me salen 150, 200 panes. Entonces fíjense que él en la cabeza tiene una unidad de medida que es más sencilla para él, porque fabricar por unidad es más difícil que fabricar por lotes. Entonces, con esa estimación en la cabeza, podemos decir, mire, yo voy a hacer este análisis para 100 unidades, para 200, para 40, para 50. Busquen algo dentro de estas materias primas e insumos que les facilite más ese análisis. Seguramente hay un criterio de restricción que es el más difícil de estimar para una unidad, pero que es más fácil de estimar para un volumen mayor de unidades. Después de calcular esos valores unitarios y ya teniendo en cuenta esto, cuántas unidades yo voy a estimar para el costeo, entonces ahí sí digo, ¿cuánto me gasto yo para fritar 120 empanadas en términos de aceite? Vamos a poner una exageración, que me gasté 5 litros de aceite, ¿sí? Que en cuanto a carne, yo para esas 120 empanadas me voy a gastar 3.2 libras. En cebolla lo mismo, 3.2 libras. En pimentón me va a gastar un pimentón. Arroz me va a gastar 2 libras de arroz, 1 libra de papa. Y resulta que la sal, como es una bolsa de 1 libra, yo no me voy a gastar tanto. Quizás yo diga, mire, yo me voy a gastar una décima parte de esa libra. A mí esa libra me rinde cantidades. Entonces aquí yo les sugiero que utilicen fracciones. Es más fácil hacer esos cálculos así como fracciones que empezar a convertir libras a miligramos o de litros a mililitros. Entonces, supongamos que nos vamos a gastar un décimo de esa bolsa. Bien, lo que hacemos a continuación es multiplicar esta columna de valor unitario por las cantidades que voy a utilizar. Entonces, miren, 12 por 5, 60,000 pesos. 15 por 3.2, 48,000 pesos. 4,000 por 3.2, 12,800. 800 por 1, 800 y así sucesivamente. En el caso de la fracción, es lo mismo que decir 2.500 por 1 dividido 10. Entonces, si ustedes hacen eso en la calculadora, se van a dar cuenta que da 250 pesos. Ya estimamos los subtotales de todo esto que me gasto para fabricar 120 empanadas. Entonces ahora lo que sigue es estimar un subtotal de todo esto, es decir, sumo toda esta columna, me da un subtotal, que es todo lo que me voy a gastar para fabricar esas 120 empanadas, pero ahora lo que hago es dividir este dato, 136,350 pesos, entre el número de empanadas que yo voy a fabricar, que son 120. Y en este caso, calculo que un costo por unidad. Fíjense que aquí, así quedó mucho más fácil calcular cuánto me iba a gastar yo en términos de una empanada con todas estas materias primas e insumos. Entonces, mi costo de producción, mi costo de fabricación para una empanada es de 1.136 pesos. Una vez tenemos ese dato, lo que hacemos es estimarle un margen de ganancia. Ese margen de ganancia, digamos que está determinado mucho por las actividades económicas en las que estemos inmersos. En general para panadería 35%, confección 40%, depósitos de materiales el 20%, para una carnicería entre el 18 y el 22% y así sucesivamente. Estas son sugerencias. Hay productos a los que no se les puede poner unos márgenes de ganancia muy grandes porque están regulados por precios. ¿Sí? En el caso de la canasta familiar, esos productos uno no puede de manera aleatoria ponerle 60% de ganancia o 70% de ganancia, porque son necesarios para el consumo de la sociedad. Entonces, hay segmentos económicos que sugieren unos márgenes. Bien, cuando no son bienes prioritarios, cuando son bienes suntuosos, ahí sí se puede jugar un poco más con un margen de ganancia.
Entonces se puede estar hablando entre un 40%, un 60% de ganancia. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con ese margen entonces? A ese precio que nos dio, que es nuestro costo unitario, le sumamos ese margen de ganancia, ese margen de contribución y así vamos a estimar un precio de venta. En este caso lo que hicimos fue decir, listo, mi costo por empanada es de 1.136 pesos, le sumo el 40%, eso me va a dar el precio de venta, entonces ese 40% me da 54.5 pesos, el precio de venta de mi empanada sería aproximado a 1.590, pero pues yo no la cobro a 1.590 al cliente, le digo, mire, 1.600 o 1.700, ¿de acuerdo? Precio de venta. Entonces, fíjense que hasta el momento ya calculamos unidades a vender, ya calculamos los costos variables y ya calculamos un precio de venta. Con estos tres datos nos vamos a ir al siguiente video en el que vamos a estimar un presupuesto de ventas para año 1 y del año 1 al año 5 y también para estimar acá otros gastos adicionales de mercadeo y ventas. Eso es todo, muchísimas gracias, que tengan un feliz día.